Hoy se llevó a cabo la audiencia de los 5 implicados en el caso del homicidio del fiscal Marcelo Pecci, aquí en Cartagena. 4 aceptaron cargos, 1 no. Y ese que no lo aceptó es ex militar. Paula Granado, buenas noches. ¿Qué otros detalles se conocen de esta audiencia? Muy buenas noches. Sí, estamos hablando de 5 personas, 4 hombres y una mujer, quienes serían los responsables del asesinato del fiscal paraguayo anticorrupción Marcelo Pecci. Pues lo que se dijo en esta audiencia es que 4 de estas personas habrían aceptado cargos, pero un detalle delicado que se reveló allí es que una de estas personas confirmó que varios de ellos hacían parte de la banda delincuencial los Comando Capital. Recordemos que esta organización criminal, que es de Brasil, pues fue investigada por el fiscal Pecci, y uno de ellos dice que varios de estas personas que detuvieron el viernes pues hacían parte de esta organización. Francisco Correa Galeano, que es una de las personas que fue detenida el viernes pasado, amenazó al fiscal y también a los miembros del CTI justamente hace 3 días cuando fue capturado en Medellín. Es por eso que la audiencia fue privada, fue reservada, pero no solamente por este aspecto, sino porque también el juez de garantías que lleva este caso también ha sido amenazado de muerte, y necesitan además protegerle la identidad a todas esas personas, todos esos testigos que han dado testimonio para que finalmente se haya llegado a estos 5 responsables. Los otros involucrados, Giovanni: Wendre Estil Scott Carrillo, él habría sido la persona que activó el arma y terminó con la vida del fiscal Pecci. Eiberson Adrián Zabaleta fue la persona que movilizó a los sicarios. Marisol Londoño Bedoya fue la que le hizo el seguimiento al interior del hotel. De hecho, esta mujer tomó una de las habitaciones desde el mismo día que ellos dos estaban allí en el hotel y les hizo seguimiento. Cristian Monsalve Londoño, que es el hijo de Marisol y fue quien ubicó a la víctima en Barú. Pues los delitos, Giovanni, finalmente por los que se les indican a estas 5 personas: homicidio agravado en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. Es lo que se dio hoy en el transcurso de esta audiencia en Cartagena, donde se busca responsabilizar y judicializar a las personas, a las 5 personas que tuvieron que ver con este crimen del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci. Información desde nuestra sala de redacción. Paula Granados, Red Más Noticias. Gracias, Paula. Más adelante volvemos contigo. Y mucha atención que por razones personales de salud, el general Ramsés Rueda, él es el comandante de la Fuerza Aérea, acaba de renunciar a su cargo. Lo anunció el propio presidente de la República. Laura Cifuentes, buenas noches. ¿Qué se sabe de este anuncio sorpresivo de la renuncia del actual comandante de la Fuerza Aérea colombiana? Giovanni, muy buenas noches. Dijo el presidente Iván Duque que era por motivos de salud y también razones personales que dejaba su cargo, pero hizo inmediatamente el nombramiento de la nueva persona que estará al frente de la Fuerza Aérea Colombiana. Se trata del general Pablo García. Dijo el presidente Iván Duque que es uno de los hombres más experimentados de esta fuerza y además era el subcomandante en estos momentos de la Fuerza Aérea. Quiero también con tristeza expresar que por razones personales y particularmente por haber estado enfrentando algunas dificultades de salud, el general Ramsés Rueda dejará el cargo de comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. Lamentamos su partida, pero sabemos que seguirá sirviéndole a Colombia, que seguirá contribuyendo con su conocimiento, con su experiencia en todos los aspectos de la seguridad nacional. La ceremonia del nombramiento oficial del general Pablo García, quien quedará al frente de la Fuerza Aérea, se hará este sábado en el Club de Aviación Marco Fidel Suárez de la ciudad de Cali. Desde la Casa de Nariño, Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias. Laura, gracias. Buenas noches. Y hay alerta en Bogotá por el aumento de casos de COVID-19. En este momento en la capital hay 1.980 casos activos y la ocupación de las UCI COVID alcanza ya el 47,5%. Las autoridades de salud de Bogotá
registran un aumento del 38,6% en los casos de COVID-19 reportados en la ciudad. Según cifras de la Secretaría de Salud, se contabilizan 1.980 casos activos, un 38,6% más que los registrados la semana anterior. En cuanto a mortalidad, cada día hay un fallecido por coronavirus. Esto se suma al pico de infección respiratoria aguda que atraviesa Bogotá y que tiene un 78,5% de ocupación a las UCI pediátricas. Según la Secretaría de Salud, el pico irá hasta finales de junio y luego comenzará uno nuevo. Y hablamos también en este comienzo de semana de lo que está pasando con las lluvias. El IDEAM emitió una alerta roja en la capital del país y algunos municipios de Cundinamarca debido a la creciente del río Bogotá. La entidad advirtió un riesgo latente de desbordamiento de este afluente, por lo que hizo varias recomendaciones. Por la reciente temporada de lluvias en el país, el IDEAM reportó un crecimiento inusual en el río Bogotá, lo que genera un riesgo de desbordamientos que pueden afectar a varios municipios de Cundinamarca. Para la cuenca del río Bogotá y del río Sumapaz. En la cuenca del río Bogotá, en la parte alta y media, mantenemos alerta naranja y alerta roja en la cuenca baja llegando al río Magdalena. Los municipios en riesgo son Tena, La Mesa, Anapoima, Apulo, Biotá, Anolaima, Tocaima, Agua de Dios y Girardot. Para esta semana las precipitaciones más significativas se prevén para mediados de semana, entre el miércoles y jueves en la madrugada. El IDEAM ha hecho monitoreo constante al río Bogotá y junto con la Corporación Autónoma Regional CAR buscarán establecer una hoja de ruta frente a esta alerta emitida. De igual manera, estar muy atentos en zonas inestables donde se mantienen alertas naranjas y rojas por la probabilidad de deslizamientos de tierra. Recientemente las autoridades informaron que estas condiciones climáticas conocidas como el fenómeno de la Niña continuarán por lo menos hasta la segunda semana de junio. De hecho, las fuertes lluvias que no solamente se dan en Bogotá, también se presentaron en el Caribe. De hecho, en Barranquilla hubo varias emergencias. Por lo menos 50 personas lo perdieron absolutamente todo. Y hubo una luz de tierra que sepultó a un carro. Completamente inundadas resultaron cerca de 50 viviendas en Barranquilla tras las intensas lluvias que se han registrado los últimos días. Estas familias lo perdieron todo. La casa se me inundó, todo se me dañó, la cama, lo único que pude salvar fue la nevera porque los vecinos me ayudaron. Aunque en las últimas horas pudieron drenar el agua, por no estar pavimentadas las calles, ahora están viviendo entre el agua y el lodo. Me toca pasar por el agua, me toca llenarme los pies de barro, tengo raquiña en los pies. Hasta el perrito tengo que tenerlo cargado porque si no se me enferma. Más de 24 horas enterrado también lleva el vehículo del señor Alfonso Monterrosa, un conductor que fue sorprendido por una luz de tierra en la vía que comunica el barrio Las Flores con el corregimiento La Playa en el norte de Barranquilla. Según los vecinos del sector, la avalancha se originó por las construcciones que se llevan a cabo en el sector. Esa luz, comentan los moradores de aquí del corregimiento de La Playa, que debido a una mala planificación de una construcción que están elaborando, no previeron la caída de las aguas lluvias y ellas buscan el cauce por donde encuentren. A raíz de eso se formó la avalancha. Debido a que ha seguido lloviendo, las labores de remoción se han dificultado. Pero el carro prácticamente está perdido. Todo el lodo está inundado completamente de lodo, motor, carburador, todo por dentro. La silletería también se dañó. El IDEAM prevé que las condiciones lluviosas continuarán durante toda la semana debido al ingreso de una nueva onda tropical al país. Bueno, y eso no es todo. Entre tanto, la ola invernal en el Valle del Cauca también está generando emergencias. Ya son 9 los municipios que la reportan, entre los que está Cali, con más de 160 hogares afectados, y otros más están en riesgo por las lluvias. Las fuertes lluvias registradas en el Valle del Cauca han generado varias emergencias, como inundaciones y desbordamiento de los ríos. Uno de los sectores más vulnerables es la zona rural, como la vereda Campo Alegre en Cali. Pues empezó a llover, fue el sábado a las 7 de la noche. Empezó a llover y yo estaba aquí sola. Cuando empezó a caer piedras allá atrás, yo pensé que eran los gatos, no había sido gatos, sino... Cuando ya miré acá atrás, estaba todo el agua, ya se venía. Y esa puerta no la podía abrir, porque eso se llenó de agua. Los vecinos me ayudaron. No, eso fue y por eso, pero es que parecía no sé cómo explicarle esto, que salía agua por las ventanas. Eso, allá, aquí al lado de este andén, eso, piedras bajaban, pero basura de toda. Así como doña Isabel, son más de 160 las familias caleñas que en los últimos días han tenido afectaciones en sus viviendas. Lluvias torrenciales en un periodo muy corto de tiempo. En 3 horas nos llovió lo que debiese haber llovido en un mes.
No hay forma de evacuar tal cantidad de agua acompañada de tormenta eléctrica y muchísimos daños en la infraestructura privada y pública. Sin embargo, Cali es solo uno de los 9 municipios que ha tenido emergencias en el departamento. En Ginebra, la creciente de la quebrada Vanegas ocasionó la afectación de la vida, la floresta, los robles y la pérdida de la vía entre Costa Rica y la zona rural. En el municipio de Yotoco se presenta el desbordamiento del río Mediacanoa, la afectación del puente que conduce de Yotoco a Río Frío sobre el río Piedras y un fenómeno de remoción en masa en la vereda Alto San Juan. Los expertos indican que la ola invernal en el Valle del Cauca podría extenderse hasta el mes de septiembre. Lo que quisiéramos ahora es que haya una tregua en cuanto a lluvias, que las cuencas regulen, que las cuencas se descarguen, que ese almacenamiento que tienen baje para que podamos recibir la segunda temporada lluviosa del año, que es la más fuerte, con unas cuencas más regulando más el tema de los caudales. Por ahora, el llamado que hacen las autoridades es a estar alerta ante las condiciones climatológicas y, de ser necesario, evacuar los sitios de mayor riesgo. Y a propósito de esta ola invernal y a solicitud de muchos de nuestros televidentes, les mostramos el pronóstico del clima para mañana. En Bogotá vamos a tener una temperatura mínima de 9 grados, o sea, un frío de aquellos, y la máxima de 19 grados. Lluvias, incluso tormentas eléctricas en horas de la tarde. Lo mismo va a suceder en Barranquilla, en Medellín, en Cali y en Bucaramanga. Estamos en una ola invernal fuerte, es lo que dice el IDEAM. Así es de que por lo menos en las 5 principales ciudades del país hay que alistar el paraguas para el día de mañana. Bueno, se niega la lluvia a dejarnos y entre tanto se conocen más datos sobre la tragedia de la mina en norte de Santander. Según información de los socorristas, ascienden a 12 los fallecidos. Los hechos se presentaron en un municipio del área metropolitana de Cúcuta, donde las labores de rescate se han dificultado debido a la presencia de gases que habrían ocasionado la explosión. La emergencia tuvo lugar en la vereda El Mestizo, en hechos que son materia de investigación. La mina había estado cerrada y acababa de ser reabierta hace poco, tras obtener la licencia de funcionamiento. La Armada Nacional localizó un campamento de grandes dimensiones, perteneciente al Clan del Golfo, esto en la zona rural de Buenaventura. En medio de las operaciones de registro, los hombres que se encontraban custodiando el lugar arremetieron con ráfagas de fusil contra los infantes de Marina. En el combate, 2 sujetos de esa estructura delincuencial fueron abatidos. En el campamento fue hallado gran cantidad de material de guerra, como equipos de comunicación, fusiles, pistolas, municiones, en fin. Unidades de la Armada de Colombia en el sector del Bajo Calima adelantó una importante operación militar en contra de la subestructura Baudó del Gao Clan del Golfo. Allí, en combates, se logró la captura de 2 individuos, así como también la muerte en desarrollo de operaciones militares de otros 2 individuos que se enfrentaron a la fuerza pública. También en las últimas horas fueron capturados 2 cabecillas del Clan del Golfo en los departamentos de Antioquia y Meta. Se trata de alias Carne Rancia y alias Tomate Picho, ambos señalados de ser perpetradores de desplazamiento forzado de decenas de familias, homicidios de líderes sociales y extorsiones a comerciantes. Alias Carne Rancia está señalado de ordenar varios homicidios desde una cárcel de Antioquia, en la que permaneció detenido por varios años. Los 2 hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía para ser judicializados. Pudimos llevar a cabo la captura de uno de los bandidos que tenía atemorizado y había generado intranquilidad al pueblo metense en los municipios de La Macarena, de Lejanías y Vistahermosa. Este bandido estaba realizando actividades de desplazamiento forzado a algunos de los líderes sociales de la región. Hablamos de la campaña presidencial. Hoy Gustavo Petro inició una semana de correría. Su primer destino fue el departamento de Boyacá. También va a pasar por Chocó y por Bolívar, por la costa atlántica. En Boyacá habló con los mineros. A través de sus redes sociales, Petro dejó ver su malestar que le produjo la llegada de la familia Galán, de los hermanos Galán, a la campaña de Rodolfo Hernández. Los calificó de retrógrados. Luego, en su reunión con los mineros en Paipa, volvió a decir que Colombia tiene 3 venenos: el carbón, se lo dijo a los propios mineros, el petróleo y el narcotráfico. La veo muy viable. El objetivo es ninguna familia minera desmejora su condición, incluso el Estado comprará carbón
mientras se hace la transición energética en Colombia. Y en lo que tiene que ver con la otra campaña, el candidato presidencial Rodolfo Hernández se presentó 10 propuestas para las mujeres que implementaría en su eventual gobierno. El ingeniero prometió que si llega a la Casa de Nariño, las mujeres ocuparán el 50% de los cargos públicos. Se flexibilizará el horario laboral especialmente para las madres cabeza de hogar y se promoverán programas para la prevención de violencia de género, entre otras. Rodolfo Hernández también participó en un evento en Bucaramanga con productores de cacao y desde allí se refirió al fracaso de la alianza con Sergio Fajardo. Yo creo él es un hombre bueno, hice 4 intentos, no decide nada, entonces yo creo que ya tiene la puerta abierta cuando él se quiera venir, pero a cumplir el programa que ganó. Yo no puedo aceptar la distorsión del programa mío, que tiene 6 millones de apoyos, por uno que tiene 800.000. Este 19 de junio será un día definitivo para el futuro del país. Transmisiones Red Más Noticias. Inicio de la jornada electoral, 8 de la mañana. Avances informativos desde las 10:30 de la mañana, cada 30 minutos. Emisión especial a las 12:30 del mediodía. Y desde las 3 de la tarde, el más completo análisis de la contienda. Elecciones 2022 por Red Más Noticias. Elige bien. Elige el mejor análisis. Canales 107, 1007 HD. Por la señal de Claro. Y hablamos ahora de economía. La inflación en mayo se dio levemente en su medición anual y las opiniones sobre si se tocó el máximo pico están divididas. Algunos piensan que seguirá alta, pero por debajo del nivel del 9,07% que se presentó en mayo, y otros dicen que puede llegar incluso cerca al 10%. La inflación en Colombia venía subiendo de manera constante desde mayo del año anterior, cuando inició el paro nacional. Un hecho que se sumó a los problemas de logística que se dieron por la guerra en Ucrania y más recientemente en lo local por un invierno que afecta a varias zonas productoras. Si bien en abril la inflación anual era del 9,23%, en mayo del 2022 la inflación anual es del 9,07%. El hecho es que por primera vez en 13 meses la inflación comienza a ceder un poco, y eso tiene que ver con que algunos alimentos comenzaron a bajar sus precios un poco. La papa, el plátano, el mango y el limón, por ejemplo. Otros todavía se mantienen altos, como la carne de res, arroz, tomate, zanahoria o la yuca. Productos como la leche, la carne de res, los productos de aseo y las comidas fuera del hogar fueron las que jalonaron el precio. Eso nos indica que los productos del sector agrícola estabilizaron precio. Fueron los productos del sector pecuario los que tuvieron el impacto durante el mes. Con base en esos datos y los que llegan del exterior con altos precios de insumos y fertilizantes por la guerra que no termina y las dificultades de contenedoras que continúa, los analistas hacen apuestas de cómo seguirá el costo de vida en Colombia. Algunos consideran que ya se puede estar llegando al techo máximo y otros que todavía falta y que podría subir incluso a 10% más adelante. Al final del año espera que baje un poco. La inflación seguirá alta en lo que resta del año, aunque aparentemente ya está comenzando a tener un techo. Para eso pensamos que a finales del año la inflación puede terminar alrededor de 8,5%. Un análisis del BBVA indica que las presiones inflacionarias van a continuar vía costos de producción de los alimentos y por los efectos de los precios de los bienes importados. El volumen de lluvia va a afectar posiblemente el volumen de cultivos, el tema de transporte de productos agrícolas, de manera que para el mes de junio, julio y agosto es probable que esos productos incrementen precio y ese efecto de desaceleración se frene un poco. Además, la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, llamó la atención frente a los precios que están bajando para los consumidores, pero luego de haber subido los costos de materias primas e insumos para los productores, que pierden un porcentaje de ganancias mientras esa situación continúe.
Y Ecopetrol estudia la entrega del mayor dividendo en la historia de la empresa a 250.000 accionistas minoritarios. Hace unos días se informó que con el gobierno implementarían un plan para cubrir el hueco fiscal por 14,1 billones de pesos que el Fondo de Estabilización de Precios ha usado en subsidios para la gasolina. Como un elemento adicional a los 280 pesos por acción que ya se establecieron en dividendo ordinario y extraordinario, se sumarían 168 pesos que provienen de una reserva ocasional, con lo cual totalizaría 448 pesos por acción. La acción ha subido y la mejora la rentabilidad de la compañía. Bueno, y también hay que hablar hoy de la compañía colombiana Tecnoglass, que fue la encargada de hacer el toque de campana en la Bolsa de Nueva York, donde hace cerca de un mes empezó a negociar sus acciones. La empresa prepara un plan de inversiones en Colombia y en Estados Unidos. La semana en la Bolsa de Nueva York inició con el toque de campana de la empresa multinacional colombiana Tecnoglass, que desde el 9 de mayo listó sus acciones luego de abandonar Nasdaq, el segundo mercado de valores de Estados Unidos donde se negocian acciones de tecnología y comunicaciones. Tecnoglass había tenido sus acciones en Nasdaq por 9 años, donde fue la encargada en 2 ocasiones del timbre que abre las operaciones del día como reconocimiento a su desempeño. En esta ocasión la encargada de abrir las operaciones fue la directora de calidad de Tecnoglass, Diana Lorer, ingeniera que hace 26 años labora en la planta de Barranquilla y a quien acompañaron 14 personas de la compañía. Lorer dijo que su elección es considerada como un reconocimiento a un equipo de colaboradores de la compañía y en especial a las mujeres que, según le dijo a la prensa, representan el 60% de la nómina de la empresa. El presidente operativo de la compañía, Christian Daes, quien anunció una inversión de $35 millones en Estados Unidos, dijo que es como cuando uno juega en el Junior y lo invitan a jugar al Real Madrid. Y más que eso, es ratificar las buenas costumbres en materia de gobierno corporativo. El directivo agregó que se demuestra que Tecnoglass está en el centro económico del mundo, mostrando que se trata de una compañía transparente y además que son el poder de la calidad. La compañía mantiene su programa de Crecer Más y tiene un proyecto de construir una nueva planta en el municipio de Galapa, en Atlántico, que demandará inversiones por $150 millones a través de un joint venture o alianza con la compañía francesa Saint-Gobain, pero que esperan un tiempo que bajen los precios de los insumos. Daes calcula que este año los ingresos superarán los $600 millones, lo que representa un aumento del 20%, y que en 2024 podrían llegar a los $1.000 millones, si la economía de Estados Unidos sigue creciendo. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $119.51 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2.37. El índice MSCI Colcap se redujo 0,36% a 1.608 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.799 pesos con 50 centavos. El euro se negocia en 4.055 pesos con 56 centavos. Las cifras son los 7,8 millones de personas que están en riesgo de caer en inseguridad alimentaria por la guerra en Ucrania en América Latina. Se sumarían a los 86,4 millones que ya lo están. Y hoy el presidente Iván Duque mostró las siguientes imágenes. Son imágenes inéditas del Galeón San José. Se las vamos a mostrar a continuación. A través de un mecanismo avanzado que tiene la Armada Nacional, lograron encontrar esto. Este es el tesoro. Ahí está el Galeón San José. Ese es. No solamente encontraron ese naufragio, sino que la Armada Nacional también pudo mostrar imágenes de 2 barcos nuevos, de 2 embarcaciones nuevas que se encontrarían muy cerca, incluso una goleta republicana. Son las imágenes del Galeón San José logradas por la Armada Nacional. Se hicieron adquisiciones de equipos en los últimos años para poder llegar a la profundidad y tener las mejores imágenes que nos permita a nosotros no solamente proteger la integridad del tesoro, sino también hacer monitoreos permanentes y constantes para que toda esa integralidad esté conservada y protegida hasta tanto se pueda dar el paso de hacer la respectiva extracción para tener después la capacidad de poner esa riqueza a disposición del mundo para ser apreciada a través de capacidades museológicas. Gracias a la investigación realizada con estos equipos, hemos encontrado ya 2 embarcaciones adicionales. Una embarcación que es del periodo colonial y otra que desde el punto de vista de análisis preliminar corresponde al periodo republicano de nuestra historia.
tenemos también antecedentes de alrededor de una decena de embarcaciones similares que serán ubicadas por parte de nuestra Armada Nacional. Continúa el debate en el Consejo de Bogotá para aprobar el cupo de endeudamiento presentado por la alcaldesa Claudia López. Hoy fue resuelta una nueva recusación. No paran los impedimentos en el Consejo de Bogotá en medio de la discusión del cupo de endeudamiento por 5,8 billones de pesos. Esta vez fue recusado el presidente de la Comisión de Hacienda, Libardo Asprilla. La Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público, que es la que presido, se han brindado todas las garantías para todos los concejales y concejalas que puedan manifestar sus inquietudes. Que el Consejo pues nuevamente demuestra ser sumiso y, en mi opinión, entregado a la administración. Aquí quieren pupitrear esto lo antes posible. La temperatura del debate subió entre el concejal Carlos Carrillo y su colega de la Alianza Verde, Diego Lacerna. Yo lo recusé a usted ahí de frente. Y aprovecho para felicitarlo, concejal Lacerna, por los 16.000 millones que su familia acaba de ganarle a Argos. Felicitaciones, ya que me interrumpe. En el trámite normal, hoy intervinieron los ponentes del proyecto y la administración. Yo siempre he dicho que mientras que yo sea el presidente de la corporación y las recusaciones que sean temerarias y que no cumplan con los requisitos establecidos en las sentencias del Consejo de Estado, yo las pondré en consideración de la plenaria para que sean o tramitadas o no tramitadas. Yo lo que estoy invitando es a todos los concejales que enviemos una carta al fiscal general, que enviemos una carta a los distintos fiscales que están abordando estos temas de lo que ocurre en el Consejo de Bogotá para decirles, miren, esto no ha parado, se sigue atentando contra la actividad de una corporación de elección popular tan importante como el Consejo de Bogotá y al menos hay que revisar quiénes han cometido delitos como el de suplantación de identidad y de falsedad para salirse con la suya. Este jueves se vence el plazo para la votación final del proyecto. En Noticias del Mundo hay conmoción en República Dominicana por el asesinato del ministro de Ambiente. Él se llamaba Orlando Jorge Mera. Las autoridades revelaron que el funcionario, que ven en pantalla, fue baleado en su propio despacho. ¿Quién fue? Ana María, buenas noches. Giovanni, buenas noches. Pues desde la presidencia aseguran que el atacante era un amigo personal del ministro y tras haberse fugado ya se encuentra bajo custodia de la policía y del Ministerio Público. Los motivos de este ataque están bajo investigación. El ministro de Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana, Orlando Jorge Mera, fue asesinado en su oficina dentro de las instalaciones del ministerio. El autor del asesinato ha sido identificado como Fausto Miguel de Jesús Cruz, quien le habría propinado al menos 7 impactos de bala. Las informaciones que manejamos hasta ahora indican que en horas de la mañana de hoy, el ministro de Medio Ambiente perdió la vida al ser atacado en su despacho con un arma de fuego. Miguel Cruz, la persona identificada como la que disparó, era un amigo personal del fallecido ministro. El responsable se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Miguel Cruz, dueño de una tienda importadora de armas de fuego y de una empresa constructora, acostumbraba a visitar a Jorge Mera, por lo que nunca pasaba por los controles de seguridad. Al parecer, este lunes habría llegado al Ministerio de Medio Ambiente alrededor del mediodía a solicitar que le restablecieran la licencia para su empresa, cuando irrumpió en la oficina del ministro, según confirmó uno de sus hijos. Con profundo dolor confirmamos que nuestro querido y abnegado Orlando Jorge Mera falleció este lunes, víctima de varios disparos perpetrados por un amigo de la infancia, a quien recibió en su oficina del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Las circunstancias del hecho y su consecuente investigación quedan en manos de las autoridades competentes. Jorge Mera, de 55 años, provenía de una poderosa familia política. Era hijo del expresidente dominicano Salvador Jorge Blanco y su hermana es viceministra en la actual administración. Su hijo Orlando Salvador Jorge Villegas es diputado del Partido Revolucionario Moderno, del cual era miembro fundador. Y en medio de un nuevo debate sobre control de armas en Estados Unidos, la ola de violencia sigue en aumento. El pasado fin de semana se registraron por lo menos 9 tiroteos que dejaron 13 personas muertas. Este era el panorama entre la noche del sábado y madrugada del domingo.
4 nuevos tiroteos sacudieron Estados Unidos el fin de semana. En la madrugada del domingo, en esta discoteca de Chattanooga, en Tennessee, fueron asesinadas 2 personas y 4 más arrolladas por vehículos mientras huían del lugar, de las cuales 2 murieron. Mi enfoque en este momento es Chattanooga. Sé que hay, ya sabes, una situación nacional. Necesito que Chattanooga esté a salvo y quiero que los ciudadanos se sientan seguros. En Michigan, 3 personas fueron asesinadas y otras 2 resultaron heridas en otro incidente con armas de fuego. Y en Carolina del Sur, un tiroteo en una fiesta de graduación dejó una persona muerta y más de 10 heridos. En lo que va corrido del año se han registrado 239 tiroteos masivos en la nación americana. Los más recientes registrados del fin de semana, los tiroteos de Filadelfia, que dejaron 3 muertos y 11 heridos, en Chattanooga, Tennessee, 2 muertos y 14 heridos, y en Arizona 2 muertos y 2 heridos. Tiroteos que se dan después de difíciles semanas, como el ataque en Buffalo, que dejó 10 personas asesinadas, y hace menos de 2 semanas en un colegio en Uvalde, Texas, que dejó 19 niños y 2 profesoras asesinadas. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó a sus tropas en Lugansk, desde donde aseguró que la estrategia rusa es borrar todo de la faz de la tierra. Entre tanto, Reino Unido anunció que enviará a Ucrania sus primeros misiles de largo alcance tras la amenaza de Rusia sobre el envío de este tipo de armamento a ese país. Ucrania reporta más de 31.000 soldados rusos que han muerto desde el inicio de la guerra, mientras la batalla de Severodonetsk sigue siendo un punto clave en esta ciudad del este del país, que en caso de caer en poder de Rusia, sería un camino más amplio para el dominio del Donbass. Ucrania lo sabe, por lo que siguen resistiendo con su vida, recuperando partes de Severodonetsk. El presidente Volodymyr Zelensky visitó a sus tropas en Lugansk y Donetsk y reconoce las dificultades de la situación, siempre dando ánimo a sus tropas. Estoy orgulloso de todas las personas con las que me reuní, con las que estreché la mano, con las que me comuniqué y las que han soportado. 103 días han pasado desde el inicio de la guerra y después de algunos días de calma, en Kiev vuelven a registrarse explosiones. Cada familia tiene su propia historia. La mayoría no tenía hombres. El esposo de alguien se fue a la guerra. El esposo de alguien está en cautiverio o desafortunadamente está muerto. Una tragedia sin hogar, sin seres queridos, pero debemos vivir para los niños, verdaderos héroes que están entre nosotros. Vladimir Putin advierte que Rusia alcanzará además nuevos objetivos si Ucrania llega a recibir las armas de largo alcance ofrecidas por Estados Unidos, incluso bajo la promesa que serían usadas únicamente en caso de defensa. Si se van a suministrar misiles de mayor alcance, sacaremos ciertas conclusiones y usaremos nuestros propios medios de destrucción, que tenemos suficientes para atacar los objetivos que aún no hemos alcanzado. Así lo explicó el ministro de Relaciones Exteriores ruso. Cuanto más largo sea el alcance de las armas, más alejaremos del territorio las líneas más allá de la cual los neonazis puedan amenazar a la Federación Rusa. Rusia impuso además sanciones a 61 funcionarios de Estados Unidos, entre ellos la secretaria del Tesoro Janet Yellen. Por supuesto, sucedió lo impensable y entiendo el interés que muestran en nuestra evaluación de estas acciones escandalosas. Esta fue una privación de un Estado soberano del derecho a llevar a cabo la política exterior. Entre tanto, Ucrania sigue firme en que no está dispuesta a aceptar un plan para exportar su grano por ferrocarril a través de Bielorrusia para mandarlo por el mar Báltico y evitar el bloqueo de Rusia a sus puertos del Mar Negro, por lo que permanece latente la posibilidad de una hambruna global. Las ausencias de los seres queridos, asesinados y los que permanecen en combate se hacen más fuertes con el paso de los días, aún con la incertidumbre si regresarán y hasta cuándo seguirá la guerra. Nuestra familia vivía aquí, había voces de niños, celebrábamos cumpleaños y ahora no hay nada. En un solo día perdimos un esposo, un padre, un abuelo.
Y cambiamos de tema porque se salvó el primer ministro británico Boris Johnson. Superó la moción de censura realizada por el Partido Conservador, al cual pertenece tras el escándalo de las fiestas en Downing Street durante la pandemia. En total, 211 parlamentarios conservadores votaron que tenían la confianza en el liderazgo del primer ministro, mientras 148 votaron en contra. Johnson describió su victoria como decisiva. Sin embargo, expertos aseguran que el primer ministro se verá debilitado, pues el 40% de los miembros del partido votaron por su destitución. Solamente 32 votos lo alejaron de renunciar a su cargo. Tengo muchos más parlamentarios apoyándome ahora que en 2019. Estoy feliz con eso. Vamos a criticar, tenemos una gran agenda. Lo que debemos hacer ahora es unirnos como gobierno, como partido. Antes de entrar con los placeres de Flavia, ¿usted vio, Paula, al príncipe Luis de Cambridge? Hizo de todo, es el hijo de William y de Kate, ¿no? Le iba a decir que cómo no verlo. Sí le han dado la vuelta al mundo las imágenes de su pataleta. Uno cree que la realeza no hace pataleta, pero ¿cómo le parece que sí? Que los niños son niños, no importa si son de la monarquía o no lo son. En pleno jubileo de la reina, y los papás no lo pudieron controlar. La tarde de este domingo, afuera de Buckingham Palace, estaba para sentarse a admirarla. Un carruaje de 200 años fue restaurado con la imagen de Isabel II cuando era joven, proyectada en una de sus ventanas. La familia de los duques de Cambridge se acomodaba para ver este impresionante desfile desplegado en el jubileo isabelino. Todo iba perfecto hasta que perdieron la atención del pequeño Louis. No es la primera vez que el pequeño y travieso Louis rompe el protocolo. Saludarle es aburrido, no le gusta el sonido de los aviones y las multitudes le fastidian. Quizás muy honesto para estar en la línea de sucesión al trono. Louis de Cambridge le hizo mofas, le tapó la boca, muecas iban y venían a su madre y todo lo que a un príncipe de 4 años se le puede ocurrir. La duquesa estaba desesperada, le quitaron la chaqueta y se lo turnaron entre sus abuelos y su papá, pero nada lo detuvo. Su Majestad la Reina fue el centro de atención con su sonrisa en su jubileo, pero la atención se desvió siempre en los titulares, hacia el pequeño Louis. La foto de los aviones y sus constantes berrinches son el verdadero titular. Los hijos de William y Kate, la princesa Charlotte y los príncipes George y Louis reciben, entre otras clases, la de expresión corporal, más de 3 veces por semana. Y aunque las clases intensivas cuesten un dineral, la verdadera personalidad de Louis es demasiado genuina para ignorarla. Ay, yo no sé, ese niño es adorable. Sí, Macarena, adorable. Él es un niño. Uno preguntaría, ¿cuál es el problema de él? Ninguno. Él es un niño, pero mira lo que está pasando. La sociedad actual exige que los niños tengan un autocontrol corporal y cerebral antes de la época. ¿Cuántas veces nosotros vemos, sobre todo en los colegios de hoy en día, los niños que son obligados a controlarse en su cuerpo y en la parte de lo que están pensando y hablando? Lo que nosotros vemos ahí es exactamente eso. Pero Flavia, la pataleta no es malcriadez. No, pero ¿qué es una pataleta? Bueno, habla una mujer que no tiene hijos. Yo te digo una cosa, la única cosa que uno ahí reprendería es el hecho de pegar a los papás. Eso yo soy muy contra. Sí, yo cuando le tapa la boca a la mamá. Uno nunca debe permitir que un hijo pegue a los papás. Nosotros enseñamos, no se pega. Porque tú tienes que enseñar desde la casa que la violencia no se permite y hay límites corporales. Pero que el niño salte, que haga muecas, que se mueva. Caramba, el cuerpo de él está en desarrollo. Tú sabes que hay un autor que me gusta mucho de los psicoanálisis, que es Sandor Ferenczi, que decía que hay niños que maduran antes del tiempo y que él llamaba de fruto picado. Esos niños que maduran por afuera y pudren por adentro. Porque el problema es malo, muy malísimo, malo, pésimo. que los niños que son obligados a madurar antes del tiempo terminan pudriéndose totalmente por adentro, terminan siendo niños con unas heridas enormes y que sacrifican su propia niñez. Entonces, ese es un niño normal, que ok, el mundo espera que sea un niño de protocolo, claro, pero ¿por qué? Que se porte perfecto. Además, entre otras cosas, porque es un niño que no lo están criando los papás, parecería, sino que es toda una corte pues todo real. el séquito que debe tener un detrás séquito. cuidándolo.
Pero el niño finalmente es niño y eso es normal. Es normal y hay que dejar. Ahora, hoy nosotros vemos los colegios, muchos, debo decir, por supuesto que hay toda una legión de colegas que estudian niños con déficit de atención, niños con espectro autista, pero também estamos sobrediagnosticando ninhos dentro da normalidade. Ninhos que uno vê em diagnóstico que são ninhos normais, digamos, pero que os papás a los 2 anos de edad querem o quê? Niños obedientes, niños geniales. ¿Sabe por qué, Flavia? Porque es que hoy ya existe el prejardín, el jardín, transición. Primero, o sea, los niños terminan estudiando 17 años. Sí, es una locura. Y eso es una locura. E tu não crees que os niños também são hoje em dia Más el jardín, más do la guardería. neoliberalismo, que são niños que têm que desempenhar desde temprano? Sí. Eu vejo mamás que quando têm hijos de 1 ano de idade, que o niño não habla e não caminham, crê que o niño tem problema. Sí. E levam ao especialista que tem que pôr, caramba, cada um a seu tempo. ¿Por qué que un niño tiene que hablar a 1 año de edad? Ah, porque en el colegio lo devuelven. Pero entonces, en el colegio tiene que pasar de un curso a otro y dice, no, es que no habla perfecto, lo devuelven. Y es un año más pagando. Cuando no lo Ese es el problema. Ese es otro problema gravísimo hoy en día que yo hago una crítica. O sea, el sistema educativo es el mismo de hace 100 años. Y los niños no aprenden más de la misma manera que aprendían hace 100 años. Entonces, hoy tenemos una cantidad enorme de niños con déficit de atención que están medicados, siendo anestesiados y que son niños creativos, pero que no les están dando el espacio para la creatividad. Pero a ver, Flavia. ¿Por qué? Porque el colegio no permite niños que se muevan Me queda y que claro hablen. entonces que el niño es niño y entonces que por eso hace una pataleta y pues que no hay que satanizarlo por eso. Pero entonces, ¿cuál debe ser la reacción y el manejo de los papás? Porque en mi época, donde yo hiciera una pataleta, le quiero contar. Quiero una ¿Usted pataleta. cómo reacciona ante la pataleta de sus hijos? No, yo los dejo hacer pataletas. ¿Usted los deja? Pero No se pone totalmente. histérico, porque no ve a los No. papás histéricos. No. ¿Pero qué es una pataleta? No, Lo que estaba son haciendo el niños. muchachito. Eso no es él una estaba haciendo pataleta. muecas, Claro. él Estos estaba son mamando. muecas y es juego. Y estaba de pero un pataleta es momento, otra cosa. Pero un momento que hizo pataleta porque mire que le tapó la boca a la mamá. No, sí En se ese portó mal, momento sí la se portó mamá mal. frena, la mamá no permite ese tipo de cosas. O sea, los niños que pegan a los papás, eso no se debe permitir. Y uno los frena y los pone los límites, el famoso no. Y el que muchos muchachito papás que no se tira a la mitad del autorizan. centro comercial. Exacto, sin golpear, pero Sin golpear, enseñando. hasta O sea, ahí. no, Sí. eso no se hace. Y el muchachito que baja se tira a la mano. mitad del centro comercial a llorar y a pataletear Y uno literal. enseña, eso no se hace. Y saca al niño de ese espacio y le explica, aquí no se hace eso. ¿Tú estás viendo a los otros niños hacerlo? No. Entonces aquí no se hace. Y hay que poner límites a los niños. Ahora, el niño que está en un protocolo y una agenda, como está ese pobre príncipe, que está aburrido y que está haciendo muecas y que no aguanta más, ¿cuál es el problema? Déjalo. Flavia, yo doy otro consejo adicional, es párele bolas al niño. Sí. Párele menos bolas al trabajo Sí. y párele más bolas Total. al niño. Porque Bueno, muchas también veces eso es un cuando llamado de pasa atención eso del niño, es ¿no? porque los Total. niños no tienen la suficiente atención de sus papás. Llámese trabajo, llámese lo Total. que sea. Pues no tienen la suficiente atención, por eso pasan esas cosas. Los niños jugando dicen muchas cosas. Sí. A través del juego tratan de comunicar muchos de sus sufrimientos, incluso su soledad. Muchas veces ese tipo de pataleta es soledad. Es un niño que no pudo comunicar. Entonces hay que poner atención. Ahora, hay dos cosas, ¿no? Papás que no se autorizan a educar y papás que no logran dar atención a sus hijos. Entonces son varios fenómenos que vemos hoy en día, ¿no? Los papás que todo les da miedo decir no, les da miedo educar, entonces me alejo y dejo los hacer lo que extremos siempre quieren. son malos. Y hay otros papás que entonces no, yo trato de medicar y contener ese niño para que pueda encajarse en el sistema. Tenemos dos problemas aquí. Yo me quedo todo con la cara caso- de desespero de Kate. En todo caso, Luis, es un encanto. Gracias, Flavia. Divino. Gracias, boa noite. Este 19 de junio será un día definitivo para el futuro del país. Transmisiones Red Más Noticias. Inicio de la jornada electoral, 8 de la mañana. Avances informativos desde las 10:30 de la mañana, cada 30 minutos. Emisión especial a las 12:30 del mediodía. Y desde las 3 de la tarde, el más completo análisis de la contienda. Elecciones 2022 por Red Más Noticias. Elige bien. Elige el mejor análisis. Canales 107, 1007 HD. Por la señal de Claro. Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption.
La noticia, el nuevo liberalismo, los hermanos Galán anunciaron su apoyo hoy a Rodolfo Hernández. Dice santanderiano, vota santanderiano. Sergio Fajardo dice que no va a votar por Gustavo Petro. Y el partido de Jorge Enrique Robledo deja en libertad a todos sus militantes. Del otro lado, Gustavo Petro lanzó muy fuertes críticas a los Galán por no haberlo apoyado. Acompañados del ingeniero Rodolfo Hernández en una reunión virtual, los hijos del asesinado líder liberal Luis Carlos Galán anunciaron su apoyo al exalcalde de Bucaramanga y aunque habían sostenido una reunión con el candidato Gustavo Petro, señalaron que es Hernández la representación del centro que el nuevo liberalismo está buscando. El partido cree que Rodolfo Hernández representa una emoción de centro que hay que reconocerlo. En la coalición de Centro Esperanza no supimos interpretar. Ese centro no quiere el continuismo uribista, pero tampoco cree en la propuesta de Gustavo Petro. Lograr una Colombia con hambre cero, formular una nueva política antidrogas y la lucha frontal contra la corrupción fueron algunos puntos en común. Ese centro quiere que la lucha contra la corrupción sea una prioridad, una causa que está en el ADN de nuestro partido y por la cual más de 50 de sus miembros fueron asesinados. Ante el anuncio, el candidato del Pacto Histórico arremetió contra Juan Manuel Galán. De la coalición de la esperanza, el sector más retrógrado resultó ser el de Galán. Los que votan en blanco deben ser respetados en su decisión. La mayoría tomó posición a favor de nosotros. Pero quien aún no ha definido su voto es el ex candidato de la extinta Centro Esperanza, Sergio Fajardo, que descarta un apoyo a Petro y se alejó de la opción de un nuevo acercamiento con Rodolfo Hernández. Pues están cerradas las conversaciones, están cerradas las puertas. Yo no he dicho nada distinto a que no voy a votar por Petro y lo voy a hacer por escrito. Mientras tanto, el partido Dignidad de Jorge Enrique Robledo dejó en libertad a sus militantes para votar este 19 de junio. Hablemos de la campaña, Paula, de lo que está pasando por los lados de Rodolfo Hernández, porque además hoy se hizo viral un video en donde del otro lado de la campaña de Gustavo Petro lo han criticado muchísimo, incluso una actriz de entretenimiento para adultos, porque Rodolfo algún día contó que habían pagado el secuestro de su papá, pero no habían pagado el secuestro de su hija y luego su hija la asesinó el ELN. Y hoy el candidato rompió en llanto en una entrevista con un medio internacional cuando le recordaron este episodio del secuestro y posterior asesinato de su hija. Pues la verdad, Giovanni, es que hay que decir que ese ataque al que usted hace referencia ha recibido una sanción social casi que generalizada por parte de los colombianos que consideran que este es un ataque bajo, que por ahí no era y que no tiene ningún argumento ni ninguna validez. Ya vamos a ponerlos a ustedes en contexto para que vean qué es lo que ha sucedido, porque aparte de eso, pues también Rodolfo Hernández se ha dedicado a hablarle a las mujeres, les ha contado a través de Twitter los puntos de lo que él piensa hacer en su programa de gobierno para ellas y mañana va a tener un live, una de estas sesiones que se hacen en vivo justamente para reforzar ese tema. Rodolfo Hernández presentó 10 propuestas para las mujeres que implementará si llega a la Casa de Nariño. Una de ellas es que en su gobierno habrá paridad de género. En mi gobierno, las mujeres ocuparán el 50% de los cargos públicos, con igualdad salarial y prioridad a la población joven, las madres cabeza de familia y personas con discapacidad, como lo hice en Bucaramanga. El ingeniero también propone la flexibilización laboral, créditos con tasas de interés bajas para emprendedoras, un seguro pensional de paridad de género, programas para la prevención de la violencia de género e impulsará la igualdad en la remuneración y la contratación de mujeres. Este lunes el candidato participó en un evento en Bucaramanga con cacaoteros y desde allí se refirió al fracaso de la alianza con Sergio Fajardo. Yo creo él es un hombre bueno. Hice 4 intentos, no deciden nada, entonces yo creo que ya tiene la puerta abierta cuando él se quiera venir, pero a cumplir el programa que ganó. Yo no puedo aceptar la distorsión del programa mío, que tiene 6 millones de apoyos, por uno que tiene 800.000. Hernández también ha sido tendencia en redes sociales por los cuestionamientos que ha recibido desde el petrismo por el secuestro de su hija, mensajes que incluso ha compartido Gustavo Petro.
Amaranta Hank, si bien Rodolfo no fue el culpable del asesinato de su hija, me pareció inhumano que contara con tanta naturalidad que pagó el rescate de su papá, pero no el de su hija adoptiva porque no quería gastar más dinero. Eso es frívolo. Espero que nunca le toque tomar una decisión como la que yo tuve que tomar, Gustavo Petro. El asesinato de su hija es uno de los temas que más sensibiliza al ingeniero. En un adelanto de una entrevista con CNN se ve a Hernández romper en llanto. Me voy a dedicar a la paz. Esta semana el candidato tiene previsto visitar algunas ciudades como Puerto Carreño, Cali, Barranquilla, Montería, Santa Marta y Bogotá. El candidato presidencial Gustavo Petro inició una semana de correrías. Su primer destino fue el departamento de Boyacá. También pasará por Chocó y por Bolívar. A 12 días de las elecciones presidenciales y en medio de adhesiones a la campaña del candidato presidencial Gustavo Petro, a ritmo de guaracha llega la influencer y DJ Gina Calderón. Los noto asustados. Manifestando que la corrupción no se combate con frases de TikTok. Pero la corrupción no se combate con frases de TikTok. Ante esto, Gustavo Petro le respondió por medio de Twitter agradeciéndole. Gracias Gina Calderón por tu apoyo. Contigo cambiaremos a Colombia y acabaremos la corrupción y la violencia. Otro que llega a la contienda es el concejal de Bogotá, Julián Sastoque, quien afirmó que a pesar de las diferencias con Gustavo Petro y Francia Márquez, apoyará su proyecto político. Colombia, por supuesto que hay diferencias, pero es el cambio que muchos están esperando y no puedo ser inferior a ese momento. Yo no soy petrista ni pretendo serlo. Soy un joven político orgullosamente de la Alianza Verde. Desde ahí seguiré construyendo. Y es que los viajes no se han acabado para el candidato Petro, quien hoy llegó al departamento de Boyacá para despejar las dudas respecto a los 3 venenos, dentro de los que se encuentra el carbón. La veo muy viable. El objetivo es ninguna familia minera desmejora su condición. Incluso el Estado comprará carbón mientras se hace la transición energética en Colombia. En esta carrera contrarreloj también habló con transportadores de Duitama. Esta semana el candidato estará visitando los departamentos de Chocó y Bolívar. Su esposa Verónica Alcocer visitará el Caribe, conquistando los votos que estuvieron en otras contiendas. Su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, estará por Antioquia en busca del voto uribista. Y algunos congresistas estarán por todo el país, en especial en el departamento de Santander, para cautivar algunos de los votos de su contrincante. Adhesiones que se mueven para un lado, adhesiones que se mueven para el otro, y estos anuncios seguirán durante los próximos 10 días con toda seguridad. Y lo que todo el mundo se pregunta es, ¿esas adhesiones sí traerán votos o no? Porque salga el doctor Juan Manuel Galán, o porque salga el doctor Sergio Fajardo, o porque salga el doctor Alfonso Prada 5 semanas, ¿terminan ellos arrastrando votos o no terminan arrastrando votos para una tolda o para la otra? Muy probablemente. En unas elecciones tan tremendamente viscerales como estas, tan apasionadas como estas, donde casi que las ideas y los programas han pasado a un segundo plano en medio de esto, de que fulano le dijo al otro, el otro le dijo al uno, que si este es no sé qué y si sé cuánto, probablemente esas adhesiones no arrastren muchos votos. Sin embargo, hay unas más significativas que otras, o el fracaso de algunas es más significativo que el de otras. Y estoy hablando justamente del acercamiento que hubo entre Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, que se rompió de la manera más inesperada, ustedes lo han visto en la nota. ¿Por qué? Nosotros registramos en el noticiero como al final de la semana pasada se había dado esa reunión, ellos previamente habían hablado ya varias veces, habían intentado unirse incluso antes de la primera vuelta, pero de esa primera reunión salió más o menos un acuerdo conjunto. Tanto que salieron a micrófonos los dos, y en esos micrófonos dijeron, vamos a discutir, estuvimos en una reunión, estuvimos discutiendo, vamos a discutir la posibilidad de unir el apoyo de Sergio Fajardo a Rodolfo Hernández sobre la base de unos puntos específicos. Aquí en el noticiero terminamos enunciando 6 puntos específicos, quizás los más sobresalientes era el que no hubiera ningún tipo de representación del uribismo en la campaña de Rodolfo Hernández, punto de parte de Sergio Fajardo, tengo que aclarar, o el que la negociación con el ELN no se hiciera como una simple adhesión al acuerdo que se firmaron con las FARC, además de eso que no hubiera conmoción interior, que si hubiera reforma tributaria, unas cosas que en realidad pueden ser discutidas y podían ser discutidas y quizás se pueda llegar a un acuerdo o no, pero ahí tendrían que conversar.
En el fondo, creo que Rodolfo Hernández puede tener razón cuando dice, pues alguien que tiene 800.000 votos no me va a cambiar a mí un programa por el que votaron 6 millones de personas. Pero en la forma hay que ser tremendamente delicados. ¿Cómo es posible que después de que salen y se reúnen y van a ver si se van a poner a trabajar, se entera Sergio Fajardo y su grupo de que Rodolfo Hernández no va más a partir de una declaración en un estadio de fútbol? Ni siquiera lo llamó a decirle, ve, aquí esto era una cortesía, no seguimos para adelante. De esa manera, y no estamos hablando solamente de buena educación, sino de respetar lo acordado, respetar los procesos de conversación, no queda muy claro cómo sería potencialmente, en caso de llegar a ser presidente, Rodolfo Hernández con los compromisos políticos previamente adquiridos. Un último comentario sobre el hecho del secuestro de la hija de Rodolfo Hernández y lo que se generó a partir del comentario de Amaranta Hank. Ella, por supuesto, es totalmente libre, como cada uno de nosotros, de opinar lo que quiera sobre lo que hace o no hace cada uno de los candidatos. Lo que me llamó a mí la atención es que el mensaje de Amaranta Hank en redes sociales fue retuiteado por Gustavo Petro. Eso quiere decir que el candidato Gustavo Petro considera que la situación personal de alguien a quien le han secuestrado familiares y esas decisiones tan difíciles que conlleva el tener que pagar o no pagar o el tener que sacrificar en un momento dado la posibilidad de que un familiar sea rescatado, algo tan íntimo y tan personal como eso, Gustavo Petro está de acuerdo con que es una frivolidad como lo manejó Rodolfo Hernández. Vaya, vaya. Marelén Castillo, ella es la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández. No es política, no ha estado en política, es una docente, es una profesora, una maestra con trayectoria y una amplísima formación académica, que por primera vez decide hacer un giro en su vida y hoy por hoy está muy cerca de ser la vicepresidenta de los colombianos. Eso es lo que dicen algunas encuestas, la mayoría de ellas. Marelén Castillo, buenas noches, bienvenida a Red Más Noticias. Un gusto saludarlos. Muchas gracias por este espacio. Doctora Marelén, esta pregunta es recurrente, pero queremos conocerla de su voz. ¿Usted cómo llegó a ser la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández? Pregunta reiterativa y que contesto con el mayor de los gustos, porque me pidieron la hoja de vida. El ingeniero Rodolfo Hernández le ha preguntado, le había ofertado la fórmula vicepresidencial a empresarios y empresarias y se la tuvo una periodista y ella desistió y él después le pidió a sus seguidores que le presentaran hojas de vida. ¿Qué les pidió? Una mujer, él quería que fuera afro, que trabajara en la parte social, que fuera católica, educadora y un amigo muy cercano me pidió la hoja de vida y ya te digo que precisamente el día de las elecciones, el 19 de junio, cumplo 4 meses de estar con el ingeniero Rodolfo Hernández, de haber empezado este acercamiento. ¿Eso quiere decir que fue por meritocracia? Por meritocracia, así es. Por meritocracia, sé que le presentaron diferentes hojas de vida y lo sé porque conozco otra amiga en educación que también presentó la hoja de vida. Es por meritocracia, él con sus asesores revisó la hoja de vida y me llamó. Después de revisar la hoja de vida me llamó y me dijo, Marelén, quiero que me acompañe en la fórmula vicepresidencia. Bueno, doctora Marelén, ¿es posible hablar de un desarrollo desde las regiones, pero con énfasis en la educación? ¿Eso se puede en Colombia? Totalmente, lo he hecho por 32 años y estos últimos 14 años trabajando con la Universidad Minuto de Dios, con la Corporación Universitaria Minuto de Dios, hemos trabajado en todas las regiones, hemos estado de norte a sur, de occidente a oriente y eso le permite a uno conocer las necesidades del país, entender qué se requiere y sí, la educación es un motor de transformación para Colombia, genera oportunidades. Hoy estamos llamados a generar itinerarios de aprendizaje, rutas de aprendizaje para los jóvenes, para las mujeres, para toda la población colombiana y una tendencia y que es clave en todo el ejercicio de desarrollo de regiones es formación a lo largo de la vida. Pero tenemos que llegar a las regiones porque en muchas regiones de Colombia no hay oferta y no hay posibilidad. Entonces tenemos que generar los escenarios para poder llegar con oferta educativa de excelente calidad, acorde a la vocación de las regiones, para poder llegar y generar oportunidades para todos. Doctora Marelén, ¿cuál va a ser su línea de trabajo como vicepresidenta de la República si resultan ganadores el próximo 19 de junio?
va a ser el énfasis en la educación y se lo pregunto porque las vicepresidentas, los vicepresidentes han hecho un énfasis muy grande en los asuntos de derechos humanos, en asuntos internacionales. ¿Cuál va a ser su línea en ese sentido? Bueno, como bien lo dijo anoche el ingeniero Rodolfo Hernández y estuvimos conversando en el Facebook Live, en las acciones, me dijo, vamos a trabajar así, vamos a trabajar, vamos a ser coequiperos, en cerrar la brecha social, en generar oportunidades para todos los colombianos. Claro, también me lo ha dicho, pero usted se me encarga de que la educación funcione y que podamos cerrar la brecha social con educación. Voy a estar al tanto de la educación, voy a estar pendiente de la educación y que cumplamos los objetivos que tenemos proyectados. Doctora Marelén, le tengo que preguntar lo siguiente. Desde la otra campaña han cuestionado fuertemente, y sobre todo en las redes sociales, a Rodolfo Hernández por algunas respuestas que él ha dado sobre la mujer. Le pregunto, ¿es Rodolfo Hernández un hombre machista? Me lo han preguntado también en todos los escenarios. Marielén Castillo hoy es su fórmula vicepresidencial, la gerente de la campaña de su esposa. Todos han visto en medio el cariño y el posicionamiento que tiene la mamá del ingeniero Rodolfo Hernández en su vida. La campaña, el mayor porcentaje de nuestra gente en la campaña son mujeres. En la alcaldía de Bucaramanga, el 70% aproximadamente del gabinete, mujeres. Nuestro compromiso en nuestro programa de gobierno es trabajar con mujeres. Pero hay otro video que ese sí no lo han viralizado, donde él dice que las mujeres somos trabajadoras, somos transparentes, somos responsables, cuidamos muy bien las finanzas y ayudamos en la gestión de las actividades que nos encomiendan. Entonces, ese sí deberíamos de viralizarlo. Doctora Marelén, la mujer en Colombia trabaja más y gana menos. Eso es lo que dice el DANE. ¿Usted qué va a hacer para revertir? ¿O se puede hacer algo para revertir esa tendencia? Sí, tienes toda la razón. Tenemos que generar más oportunidades para las mujeres e igualdad para todas nosotras. No nos han dado oportunidades, nos ha tocado muy difícil en la vida. Nos toca levantarnos muy temprano, atender los niños cuando tenemos posibilidad de trabajo, salir corriendo sin saber a quién le vamos a entregar nuestros niños, que las pobres, nosotras sufrimos mucho como mamá cuando tenemos que salir, ¿a quién le entregamos los niños? ¿Quién nos los va a cuidar? ¿Cómo generamos oportunidades? Además, cuando nos dan las mismas oportunidades laborales. Por eso Marielén Castillo está aquí, para generar oportunidades. Pero yo no las voy a generar sola, las voy a generar con todas las mujeres colombianas que quieran unirse en mi labor, que quieran unirse a mi trabajo. Porque las que hemos tenido oportunidades, tenemos que generar oportunidades para las mujeres que no las han tenido. Empleo, educación, emprendimiento, nuestras mujeres campesinas que tengan bienestar, calidad de vida. Ese es mi compromiso. Por eso Marielén Castillo asumió este nuevo reto en su vida. Doctora Marielén, finalmente, ¿qué representa, qué tipo de cambio representa Rodolfo Hernández? Te voy a decirlo muy sencillito, porque vamos a unir a toda Colombia por un cambio verdadero, por una transformación, porque no estamos polarizando el país. No somos de izquierda, no somos de derecha, no somos de centro, somos neutrales. Es el cambio que el país quiere para generar oportunidades, lo más importante, oportunidades de trabajo y bienestar para todos. Ella es Marielén Castillo, es la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández aquí en Red Más Noticias. Ella nos atiende desde Cali. Pues doctora Marielén, muchas gracias por atendernos. Le deseamos mucha suerte en este trecho que todavía falta de la campaña presidencial. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias, lo mismo para ti. Y seguimos hablando de las elecciones porque la semana comienza también con el debate alrededor de voto en blanco como protagonista. Ha venido creciendo esa intención de votar en blanco para esta segunda vuelta. Eso es lo que dicen las encuestas. Expertos en derecho electoral aclaran que esta opción no tiene ningún efecto y que en caso de ganar se declararía la elección del candidato con más votos. Este 19 de junio, algunos ciudadanos que no se sienten representados con los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta optarán por marcar la casilla del voto en blanco. No obstante, esta opción no tiene ninguna validez. Legalmente no tiene ningún efecto. Si se hubiese querido que tuviera efecto, tendrían que haber sido ganador el voto en blanco en las pasadas elecciones de primera vuelta. Ahora, va a aparecer sí en el tarjetón, pero el efecto jurídico es cero.
Desde la misión de observación electoral explicaron cuál sería el escenario si eventualmente llegara a ganar el voto en blanco. Sería proclamado como presidente de la República el candidato que hubiera obtenido la segunda mayor votación. Esto significa entonces que no es cierto que los votos obtenidos por el voto en blanco sean sumados ni al candidato que obtenga la mayor votación ni al que obtenga la menor votación. Tampoco es cierto que las elecciones se puedan repetir si llega a ganar el voto en blanco. Para analistas, el voto en blanco podría jugar un papel definitivo para estas elecciones presidenciales si se registra una votación reñida como por ahora lo muestran las encuestas. ¿Voto en blanco, sí o no? Pues depende a quién le pregunte uno, porque de pronto hay gente que dice, ve, a mí no me gusta ninguno de estos, yo voy a votar en blanco. Es más, hay quienes quieren repetir porque ya votaron en blanco en la primera vuelta, pero inmediatamente vienen de las toldas de un lado y del otro y le dicen, por ejemplo, de las toldas petristas le dicen, vea, votar en blanco es elegir al que dice Uribe, es elegir a Duque II, es elegir a Rodolfo Hernández, suponiendo que todos esos apelativos tienen algún sentido. Pero desde el otro lado le dicen a uno, vea, si usted vota en blanco está eligiendo a Gustavo Petro. Pues en realidad yo creo que aquel que no quiera que se elija a Gustavo Petro, pues que vote por Rodolfo Hernández. Aquel que no quiera que se elija a Rodolfo Hernández, que vote por Gustavo Petro. Pero el que se le dé la gana votar en blanco, déjenlo votar en blanco, porque seguramente creerá que ambos candidatos tienen sus falencias, tienen sus deficiencias y tienen sus dificultades. Habrá que ver si de aquí a las elecciones, en apenas 10 días, se suplen algunas de esas deficiencias o algunas de esas dificultades. Pero lo cierto es que aquí hay dos reflexiones que nos acaba de dejar esta nota. La primera, el voto en blanco, si acaso, deja la satisfacción personal de aquel que cree que ambos candidatos tienen falencias tan serias que no se quiere apoyar a ninguno de los dos para segunda vuelta, porque ni siquiera en el escenario hipotético de que el voto en blanco ganara, se llevara por delante a los dos candidatos, podría evitar que el candidato con mayor número de votos quedara de presidente. Ustedes ya oyeron el punto de vista del experto, el punto de vista de la misión de observación electoral. No hay caso, no, por más que se sumen 7 millones de votos en blanco, te vi, no sirvieron para nada, no funcionaron para nada distinto que para lo que quiere cada uno que funcionen, que es la satisfacción personal de decir, pues no me gustó ninguno, y eso es totalmente válido, pero de cambiar el resultado de las elecciones, nada de eso. Y ustedes dirán, bueno, pero tanto voto en blanco y le dedican nota y hasta le dedican comentario. ¿De qué estamos hablando? Como vamos a ver en unos momentos que vamos a registrar las encuestas de los últimos días, hay distintas cifras para voto en blanco. Ustedes oyeron cómo terminamos la nota. El voto en blanco y el no sabe, no responde pueden ser definitivos en unas elecciones que están reñidísimas. Lo vamos a ver en un momento en las encuestas. Voto en blanco según las últimas encuestas. 5% en una de las encuestas, 3% en otra de las encuestas, 8,4% en otra de las encuestas y 13% en otra de las encuestas, de las 4 encuestas más importantes que se dieron en los últimos días. Entre 3% y 13%, es decir, el voto en blanco no es despreciable. El voto en blanco, si se diluye o se decanta para un lado o para otro, puede terminar definiendo estas elecciones. Ahora lo importante es que los candidatos verdaderamente persuadan a quienes están pensando en votar en blanco, vea, no vote por odio, no vote por pasión, no vote en blanco, vote por mí porque tengo propuestas y tengo ideas que verdaderamente quiero sacar adelante. Hay 10 días para que se convenzan de eso y en un momento vamos a ver los resultados de las encuestas para que ustedes vean la importancia relativa de este rubro del voto en blanco. Y nuestro tema del día, el crecimiento de la intención del voto en blanco en las encuestas. Te preguntamos, para usted, ¿qué significa que para la segunda vuelta presidencial más personas quieran tomar esta decisión? Déjenos conocer su opinión con el numeral voto en blanco significa. Bien, y más allá del voto en blanco, bueno, se conocieron nuevas encuestas de cara a la segunda vuelta presidencial. 2 muestran como ganadora a Rodolfo Hernández y una más arroja empate técnico entre ambos candidatos. De acuerdo con la encuesta de la firma Guarumo y Ecoanalítica para el periódico El Tiempo, la intención de voto para la segunda vuelta presidencial del 19 de junio da como ganador al ingeniero Rodolfo Hernández con una intención de voto del 46,4% sobre un 43,3% que alcanzaría el candidato Gustavo Petro.
Este sondeo también evaluó a dónde podrían llegar los votos de los excandidatos que participaron en la primera vuelta. En el caso de Federico Gutiérrez, que obtuvo 5.058.010 votos, el 66,8% irían para el exalcalde de Bucaramanga, mientras solo un 3,5% votaría por Gustavo Petro y un 23% optaría por votar en blanco. Mientras que los 888.558 que votaron por Sergio Fajardo estarían divididos entre un 33,2% que se inclinarían por Rodolfo Hernández y un 35,8% apoyaría al candidato del Pacto Histórico y un 24% votaría en blanco. En cuanto a John Milton Rodríguez, que obtuvo 274.250 votos, el 53,6% se inclinaría por el ingeniero Hernández, el 18% por el exalcalde de Bogotá y el 25% votaría en blanco. Finalmente, los 50.539 electores de Enrique Gómez, en un 77,1% votarían por Rodolfo Hernández, en un 0,5% por Gustavo Petro y el 10% lo haría en blanco. Este panorama refleja también el papel que jugaría el voto en blanco, que pasaría del 1,73% que obtuvo en primera vuelta a un 8%. Para esta encuesta fueron entrevistados 1.958 ciudadanos. Por los lados del sondeo diario de la FM y RCN Radio, Tracking Presidencial, esta semana empezó con un nuevo resultado que da como ganador al exalcalde de Bucaramanga con un 48,1% sobre el 46,8% que alcanzaría Gustavo Petro. Para esta ocasión, el sondeo diferenció la intención de voto por situación laboral y arroja: trabajadores del sector privado votarían en un 50% por Rodolfo Hernández y en un 42% por Gustavo Petro. Trabajadores del sector público votarían en un 42% por el exalcalde de Bucaramanga y un 55% por el senador Gustavo Petro. Los independientes votarían en un 53% por Rodolfo Hernández y un 43% por el candidato del Pacto Histórico. Los jubilados o pensionados votarían en un 54% por el candidato de la Liga Anticorrupción y un 43% por Gustavo Petro. Los desempleados votarían en un 39% por Rodolfo Hernández y en un 58% por Gustavo Petro, mientras que los estudiantes votarían en un 75% por Gustavo Petro y en un 25% por Rodolfo Hernández. Y las amas de casa votarían en un 53% por Rodolfo Hernández y en un 35% por Gustavo Petro. Este sondeo ha entrevistado a 3.240 personas entre el 30 de mayo hasta el 4 de junio. Este domingo también se conoció la encuesta de Jan Haas para RCN y sus medios aliados, que arroja un empate técnico entre ambos candidatos con un 42% para el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y un 41% para el ingeniero Rodolfo Hernández, mientras el voto en blanco quedaría en un 13%. Cambiamos de tercio, salimos de la campaña presidencial por ahora, porque hace pocos minutos fueron trasladados desde Cartagena al búnker de la Fiscalía aquí en Bogotá los 5 señalados de ser los presuntos autores materiales e intelectuales del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. 4 de ellos aceptaron cargos en la audiencia que se llevó a cabo en La Heroica. Uno no, que es el que dicen podría ser el cerebro detrás del crimen. Un hombre que además resultó ser exmiembro del ejército. En la audiencia que se llevó a cabo en Cartagena a los 5 implicados que habrían participado en el asesinato del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci, 4 de ellos aceptaron cargos. La diligencia judicial fue reservada debido a que el juez de garantías y los delegados de la Fiscalía que llevan el caso fueron amenazados de muerte, pero además no se permitió ingreso alguno para proteger a los testigos que desde el pasado 10 de mayo, día del crimen, aportaron pruebas y testimonios para esclarecer los hechos. Se conoció además que uno de los capturados confirmó el vínculo que algunas de estas personas tendrían con la organización brasileña Comando Capital.
Este cartel delincuencial, que tiene sede alterna en Paraguay, habría sido golpeado en sus finanzas por incautaciones a predios y bienes debido a diversas investigaciones que adelantó el fiscal Pesci en su contra. Las identidades de los capturados son Wendre Steele Scott Carrillo, quien sería el sicario que disparó el arma; Eiberson Adrián Zabaleta Arrieta, el hombre que habría transportado a los sicarios; Marisol Londoño Bedoya, la mujer fue la que hizo seguimiento a Pesci y a su esposa al interior del hotel; y Cristian Camilo Monsalve Londoño, hijo de Marisol y quien ubicó a la pareja en Barú; también Francisco Luis Correa Galeano, cómplice del asesinato. Este último sujeto fue quien amenazó de muerte al fiscal y a los efectivos del CTI el día que lo capturaron en Medellín. Después que la fiscalía leyó el acervo probatorio, solicitó al juez 12 de garantías que los imputara por homicidio agravado y porte ilegal de armas agravado en calidad de coautores a título de dolo. El juez dictó medida de aseguramiento, razón por la cual los detenidos fueron trasladados hacia Bogotá al búnker de la fiscalía. En la audiencia se reveló también que por el asesinato del fiscal paraguayo se pagaron $120.000 en pesos colombianos, alrededor de 455 millones de pesos. Paula, le voy a mostrar unas imágenes a usted, a nuestros televidentes. Sucedió en un batallón del ejército. Aquí, miren, estas son las imágenes. Un grupo de modelos en un body que estaban desfilando al lado de los soldados. ¿La razón? Pues las desconocemos, porque muchos dicen que aparentemente era una escuela de modelaje que pidió hacer ese desfile en un batallón. Yo no sé si eso se deba o no se deba. Otros dicen que parece que fue un mayor del ejército que tuvo esa idea. Imagínense, eso sucedió y ya es un escándalo en redes sociales. Si le parece, le preguntamos a Pablo Granados, que tuvo la oportunidad de hablar con una alta fuente del Ejército Nacional. Paula, muy buenas noches. ¿Qué le dijeron en el ejército por ese polémico desfile? Hola Giovanni, muy buenas noches. Bueno, empecemos a contextualizar dónde se presenta este video. Las imágenes se dieron ayer en el batallón Batalla de Ayacucho en Manizales. Como ustedes pueden ver en el video, cerca de poco más de 20 mujeres desfilaron en ropas muy ligeras en este batallón que, pues, recordemos, un batallón concentra cerca de 700 hombres. Pues el Ejército Nacional, en vista de este escándalo o los señalamientos que se han hecho al respecto, emitió hace pocos minutos un comunicado y permítame, le leo algo de él. Dice: el evento se realizó en el marco de la jornada de visita a jóvenes que se encuentran prestando su servicio militar y hacen parte del segundo contingente del año en compañía de sus familias. Agrega este comunicado que este espectáculo de modelos no fue la única actividad lúdica, sino que también se dio junto a la presentación de cantantes de música popular. Pues las mujeres que se ven en el video hacen parte de la Academia Big Model. Nos confirma una alta fuente del ejército que en efecto fue un mayor que está a puertas de ascenso a teniente coronel quien autorizó la llegada de estas modelos al batallón. El general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del ejército, señaló que en horas de la tarde el general Oscar Rey, comandante de la 5ª División, viajó allí hasta el batallón Ayacucho para apersonarse de la situación, para saber qué es lo que había sucedido, pero también para tomar ciertas medidas frente a esta autorización del ingreso de estas modelos al batallón. Pues fíjese que frente a esto, la directora de la agencia de modelos Big Model se refirió y dijo que el ejército no pagó un solo peso para el ingreso de las modelos a este espectáculo. Queremos aclarar que el evento realizado el 5 de junio en el batallón Ayacucho de Manizales fue un evento privado de nuestra institución. Fue un evento que se solicitaron los espacios al batallón para la realización de entrega de certificados, para demostración de talentos, en la cual se hicieron 3 pasarelas: tipo de evolución, homenaje al batallón y uniforme para la entrega de certificados. Este evento no fue ni pago ni realizado por el batallón. Fue un evento privado y autorizado por los padres y acudientes de nuestros alumnos. Pues yo veo aquí como un cruce de versiones, Mauro, porque de un lado el ejército dice es un evento cultural, ¿no? Y de otro lado dice la señora de la Academia de Modelaje que no, que es un evento privado de ellos y que ellos pidieron el permiso en el ejército.
En todo caso, creo que no se ve bien, es mi opinión personal, que se den este tipo de eventos. No sé, ¿tú qué opinas del asunto? Porque el contexto como que no da para eso, ¿no? Yo creo que hay dos elementos que vale la pena tener presentes sobre este episodio. Fuera del clima, ¿no? Porque es que con semejante aguacero y con esas pintas las niñas, eso sí, pues imagínense ustedes. Pero fuera de eso, hay dos elementos que vale la pena tener presente. El primero, no parecería muy razonable que en medio de un batallón, con la cantidad de soldados que Paula nos estaba diciendo que están en ese batallón, se haga la ceremonia de graduación de una academia de modelos, sobre todo si esa ceremonia de graduación tiene un desfile con esos vestidos. Se supone, dice el comunicado que sacó el ejército, que era una revisión de todo el vestuario que se había dado desde los años 20 del siglo pasado hasta el futuro, es decir, toda clase de vestuario. Pues bueno, el video que le tomaron es este que ustedes están viendo, que es un punto muy específico de la historia del vestuario y muy pequeño ese punto además de la historia del vestuario, en medio de semejante clima y en medio de todos los soldados del batallón. Podría pasar relativamente fácil si uno no se devuelve 2 años atrás. En el año 2020 hubo otro escándalo en ese batallón, algo parecido pero distinto. Una periodista de Manizales, la periodista Adriana Villegas Botero, reveló mediante distintas columnas los tipos de cánticos que usaban los soldados para entrenarse. Cuando van trotando y van cantando para darse ánimo y demás, les voy a dar un par de esos cánticos. Yo nunca tuve madre ni nunca la tendré. Si alguna vez la tuve, con mis manos la ahorqué. Segundo cántico. Yo nunca tuve novia ni nunca la tendré. Si alguna vez la tuve, los ojos le saqué. Madre, novia, mujeres desfilando así. Y ojo a este cántico. 1 minuto antes de morir, escuché la voz de mi novia, que con voz de perra me decía, si te vas, se lo doy al policía. Esos eran los cánticos que usaban los soldados en el año 2020, al punto que tuvo el ejército que pedir disculpas y decir, ya hay una orden específica para que se cambien esos cánticos. Me parece que entre los cánticos clarísimamente sexistas, si no solo sexistas, además llamando a algún tipo de agresión directa a las mujeres. Y 2 años después estos desfiles como que no cuadran. Si de algo debía haber aprendido el batallón, una vez se dio cuenta de esos cánticos y que le dijeron, hey, pilas con lo que están haciendo y la manera como están entrenando, es tener mucho cuidado para que no pasaran escenas como estas, que en otro ámbito habrían sido irrelevantes, pero con esos antecedentes. Y creo que no aprendieron mucho, porque eso no se ve para nada bien. Y lo que dice una alta fuente del ejército es que un mayor fue el de la idea. ¿Usted qué opina, Paula? Pues la verdad es que es un tema bastante complejo porque si bien estas mujeres no estaban haciendo nada obsceno, tienen un traje de baño, o sea, no están desnudas tampoco, sí termina siendo por el escenario en el cual suceden los hechos, como otra vez poner a la mujer ahí como objeto en el centro de un lugar donde definitivamente pues se queda fuera de lugar, se descontextualiza quizá todo el objetivo por el cual quisieron hacerlo como evento cultural. Entonces sí preocupa un poco. Esto no debería suceder en ciertos escenarios y en ciertos espacios, no para todo. Desde Washington, María Molina. Bueno, salimos de lo que está pasando allá en ese batallón Ayacucho para hablar de la Cumbre de las Américas, que arrancó, pero que no va a tener la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de México, que se solidariza luego del anuncio que hicieron los Estados Unidos de no invitar dictaduras. Es decir, no invitaron a Venezuela, no invitaron a Nicaragua, no invitaron tampoco a Cuba. México dice, si ellos no van, no voy. Y no solamente ese respaldo, también Bolivia se sumó a ese bus con algunos países del CARICOM. María Molina está en Washington. Hola María, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hoy empezó la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, o parte de las Américas, porque Estados Unidos, país anfitrión, considera que ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela deben ser invitados porque no son países que cumplen con los valores democráticos que precisamente esta cumbre celebra. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador desde hace días estaba haciendo una campaña para que estos países fuesen invitados y desde el principio había dicho que si ellos no iban, pues él tampoco. Así que él no se montó a la cumbre. Pero ya basta de eso. Ya. Si no, ¿cuándo van a haber cambios? Le mandé decir al presidente Biden que lo voy a visitar
En julio voy a ir a verlo, a la Casa Blanca, y quiero tratar con él el tema de la integración de toda América. Lo que no entendemos es por qué Estados Unidos nos tuvo los últimos días en suspenso. Si desde el principio habían dicho que no iban a invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero finalmente, ante la petición de Andrés Manuel López Obrador, dijeron que se lo estaban pensando. Pero bueno, sí, Nicolás Maduro no va a poderse tomar la foto en el Paseo de las Estrellas de Hollywood, ni tampoco ir al concierto de salsa de Nueva York al que dijo que quería asistir. Quien sí está invitado a Europa es el petróleo de Venezuela. Hoy, mismo día en que se anunció que Nicolás Maduro no está invitado a la Cumbre de las Américas, también se conoció que 2 compañías europeas, Eni y Repsol, van a poder importar petróleo desde Venezuela hacia Europa. Esto va a colaborar a Nicolás Maduro para que pueda así pagar sus deudas con estas compañías, pero además a los europeos pues en algo les va a ayudar por lo que han tomado la decisión de no comprarle petróleo a Rusia. Eso además un espaldarazo muy importante por parte de la administración Biden, un acto simbólico para Nicolás Maduro, a quien quieren llevar de vuelta a la mesa de negociación. Nosotros llevamos el compromiso de ayudar a llevar ese país a unas negociaciones para lograr la democracia. Claramente la administración de Joe Biden tiene una nueva estrategia con Venezuela, muy diferente a la del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, o de la del actual presidente de Colombia, Iván Duque. Y al parecer va a tener Estados Unidos un aliado en el nuevo presidente colombiano, porque tanto Rodolfo como Petro han dicho que quieren restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela. Lo cierto es que cambian los gobiernos y los funcionarios, pero quien sigue ahí en su silla es Nicolás Maduro, con cumbre o sin cumbre. Regreso con ustedes, que tengan una muy buena noche. Toda esta semana vamos a estar registrando lo que suceda en la Cumbre de las Américas. Una cumbre relativamente deslucida por 2 motivos. El primero de ellos, por la inmensa cantidad de problemas que hay en la región. Eso haría que se luciera si verdaderamente hubiera voluntad política de abordar conjuntamente los problemas, pero acompañados de esta fragmentación que se ha dado entre los asistentes a la cumbre por cuenta de esa decisión de Estados Unidos de no invitar ni a Venezuela, ni a Cuba, ni a Nicaragua, bajo el entendido que no son democracias y que por lo tanto no deben participar de ese foro. Al respecto hay que decir 2 cosas, creo yo. La primera de ellas, no me parece muy consistente que a la vez que se está dejando de invitar a Cuba y a Venezuela, también a Nicaragua, pero me quiero referir a Cuba y a Venezuela, a una Cumbre de las Américas porque no son regímenes democráticos, Estados Unidos esté avanzando de manera decidida en estrechar y fortalecer las relaciones con esos 2 países. Recuerden ustedes cómo hemos registrado en este noticiero que por una parte, volviendo al espíritu de lo que había bajo la administración Obama, Joe Biden ha estrechado lazos con Cuba. Ha permitido que haya nuevos vuelos desde Estados Unidos hacia ciudades distintas a La Habana, ha subido el techo que había para las remesas de los ciudadanos cubanos a sus familias en la isla, y todo eso se ha dado en un espíritu de concordia, de mayor acercamiento, de mayor estrechamiento de las relaciones. A la vez que eso sucede, mira, no te invito a la Cumbre de las Américas porque tú no eres un régimen democrático. Algo similar pasa con Venezuela. A mí puede no gustarme Nicolás Maduro, a ustedes pueden detestar a Nicolás Maduro, a todos puede parecernos un desastre tener esos vecinos, pero claramente se está moviendo la geopolítica regional y se está moviendo en el sentido en que Estados Unidos, como nos decía María en la nota, se está acercando mucho más al régimen de Nicolás Maduro, en parte por intereses petroleros, permitiendo que petroleras como Chevron se acerquen más a PDVSA y de esa manera empezar a aligerar también las sanciones que incluso recaían sobre uno de los sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro. Mientras te aflojo por aquí, tampoco te invito a la Cumbre de las Américas. Me parece que esto es inconsistente. Creo que si se va a hablar conjuntamente de democracia, de migraciones, de derechos humanos, pues también debería haber ese ánimo de incorporar por lo menos como asistentes, como observadores a nivel de cancilleres y no jefes de Estado a esos países. Y un último punto. No perdamos de vista que Estados Unidos ha tenido una política hacia América Latina bastante precaria. Sí, Ucrania, Rusia, esos temas se llevan toda la atención de Estados Unidos y el Departamento de Estado. Pero es inaudito que en plena Cumbre de las Américas, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, que es la Secretaría Técnica de la Cumbre de las Américas y el foro hemisférico por excelencia, tenga todavía un embajador encargado
porque no han nombrado ni ratificado aún en propiedad. Y el mundo habla hoy también de Elon Musk, quien acusó a Twitter de ocultar información y abrió incluso la posibilidad de retirar su oferta de compra por esta red social, por la que ofreció, recordemos, 44.000 millones de dólares. Hace un mes, Musk había dejado en suspenso la negociación ante posibles cuentas falsas que tendría esta plataforma. Elon Musk cree que Twitter está incumpliendo su acuerdo de fusión al no proporcionar la información sobre el spam y las cuentas falsas que ha exigido para seguir adelante con la transacción. En una presentación de valores que establece el marco para las relaciones entre personas o instituciones, en este caso el posible negocio, Musk dijo que cree que la compañía de redes sociales está resistiendo activamente y frustrando sus derechos de información al negarse a revelar esos datos. Luego de hacerse público una de las mayores operaciones bursátiles del año, cuando se confirmó el acuerdo avanzado entre Elon Musk y Twitter por 44.000 millones de dólares, hace un mes el multimillonario dijo que quedaba en suspenso la operación. La decisión se tomó a la espera de recibir los datos de la cantidad de cuentas falsas y de spam que existen en la red social, ya que se esperaba que representaran menos del 5% de los usuarios, una petición que considera que no se ha entregado aún. El director ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal, dijo entonces que el número de cuentas falsas es inferior al 5% cuando se miden los usuarios diarios, y así se ha presentado normalmente esa información, una evaluación que no convence a Musk. A través de la nueva presentación, se señala que la última oferta de Twitter es simplemente proporcionar detalles adicionales con respecto a las metodologías de prueba de propia empresa, ya sea a través de materiales escritos o explicaciones verbales, equivalen a rechazar las solicitudes de datos del señor Musk. De hecho, los considera como un intento por ofuscar y confundir con unas metodologías que considera laxas, mientras que Twitter insiste en que sus sistemas y reglas continuamente son actualizadas para ayudar a eliminar la mayor cantidad de spam posibles sin suspender accidentalmente a personas reales ni añadir ficción a la experiencia del usuario. Mientras tanto, varias ONG de la defensa de los derechos fundamentales se aliaron con la esperanza de impedir que Elon Musk compre Twitter ante los temores de que permita comportamientos tóxicos en la plataforma. Y vamos con la opinión de ustedes, nuestros televidentes. Numeral voto en blanco significa. ¿Qué dicen nuestros televidentes? Bueno, pues le cuento. Felipe dice, no apoyamos a ningún candidato porque hablan de cosas casi imposibles de realizar y no hablan de cómo van a mejorar las leyes laborales que tienen vacíos y perjudican al trabajador, la discriminación laboral por la edad, sueldos inadecuados. También opina José Domingo Muñoz, que dice, el voto en blanco manifiesta conformismo con lo mismo, o sea, el continuismo. Y Diego Lizarazo, si no le gusta Petro ni Rodolfo, pues la mejor elección es votar en blanco. Hasta aquí esta emisión de noticias. Nos vemos mañana a las 6 en punto de la mañana. Hasta mañana, Mauro. Hasta mañana. Que tengan buena noche y que tengan buena noche en sus casas también. Buen comienzo de semana para todos. Que descansen.